Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En este mundo en el que nadie se cree nada, el hombre ha evolucionado en sus creencias desde antaño hacia una serie de credos respetables que han sobrevivido en el devenir de los tiempos a través de guerras brutales financiadas por personas, por supuesto, sin corazón y llegando al vulgo con figuras fascinantes. Esas figuras, pues, eran capaces de lo imposible, de lo impensable, y a día de hoy, y bajo otra perspectiva, se podría interpretar que realmente protagonizaron encuentros que podrían identificarse con incidentes del tercer tipo. Tercer tipo, pues estamos hablando de encuentros con humanoides por su parecido con casos bien estudiados y en su mayoría bien clasificados por nuestros gobiernos, los mismos que a día de hoy siguen financiando otras guerras. Y es que bajo la famosa proclama de ángeles ayer, extraterrestres hoy, muchos investigadores han tratado de explicar muchas presentaciones y encuentros místicos como momentos en los cuales seres de otros mundos, pues rodeados de auras anaranjadas en su mayoría, seres aparentemente alados, habrían tenido a bien contactar con seres humanos de diferentes épocas con intenciones, eso sí, desconocidas. Seres ajenos a la Tierra que de repente llegan y se plantan ante un tío del siglo III o del siglo XVI o, bueno, pues hace 2000 o 3000 años o de 5000 años, bueno, en el presente, con toda su brutalidad, es decir, su tecnología pues evidentemente que se escapa ante todo lo que podamos entender y pensar que se podría hacer. Esto, por supuesto, es muy profundo y es también increíble a la hora de concebir, siquiera porque ¿qué sentido tendría para un ser ajeno a la Tierra presentarse ante una civilización que aún no se habría desarrollado y no habría ni siquiera pues pensado en tecnología alguna? Presentarse allí bueno, pues empezar a hablar con ellos o a intentar interaccionar con ellos. ¿Qué sentido tendría hacer eso? ¿Qué tipo de seres tendrían un pensamiento que les llevara claramente a la conclusión de que sí, oye, pues ese sería el momento de presentarse ante nosotros? ¿Por qué lo harían si nosotros en esos momentos aún no podríamos subir ni siquiera a las primeras capas del espacio? Esto, pues como decía, es muy, muy profundo y cada uno de nosotros pues puede empezar a plantear sus respuestas. Pero, ¿qué pasaría si nuestros mejores científicos y astronautas ahí en el espacio, en sus primeras misiones, refrendaran efectivamente en la actualidad que, oye, pues que esas figuras místicas, aladas o al menos rodeadas de un fulgor impresionante, oye, pues que sí que existen y se encontraran con ellos más allá de la estratosfera? En este programa vamos a hablar de encuentros, de estos asombrosos encuentros que se han tenido en el espacio por parte de astronautas de diferentes nacionalidades al respecto de la visión de figuras desconocidas con comportamientos aparentemente inteligentes que habrían salido a su encuentro en el espacio y que también habrían tenido esas características de un fulgor anaranjado y una especie de pues apéndices en lo que sería la parte trasera de su cuerpo. En este videoprograma también vamos a honrar su memoria, y esto lo hemos hecho muchas veces, porque claro, tenemos que entender que hay que tener un gran valor de contar lo que les ha pasado sabiendo que están comprometiendo su carrera profesional, su credibilidad e incluso su vida personal, y esta gente es que lo acaba haciendo. Eso a mí me parece pues completamente increíble, ¿no? Para científicos en la actualidad, y esa gente lo hace. ¿Por qué iban a decirlo? ¿Y por qué iban a estar de acuerdo todos ellos?
es que lo hemos visto cientos de veces. Un hombre cuenta lo que le ha pasado y las dudas al respecto de su testimonio aparecen. Es lo fácil, lo típico. No fiarse, quizá llamarle loco, cuando la locura es no escuchar a alguien que tiene valor. El primer caso ocurrió en plena Guerra Fría durante uno de los lanzamientos del programa espacial Salyut. Era un momento de máxima tensión mundial y bueno, pues era un momento de la historia en donde se podría iniciar pues cualquier tipo de incidente nuclear entre ambos bandos del telón de acero. Todos se vigilaban y todos competían por hacerse respetar ante el resto del mundo en un equilibrio que se podía romper en cualquier momento. Bien, pues nos tenemos que ir al 12 de julio de 1984 durante una de las misiones de mejora de la Salyut 7. Y aquí tenemos a dos astronautas de nombre Vladimir Solovyov y Leonid Kizin junto al cardiólogo Oleg Atkov. Aquí están los tres astronautas y se encuentran ellos pues estupendamente en el día número 155 allí en órbita y estaban realizando una serie de experimentos médicos cuando de repente los tres astronautas se percatan de que hay algo como una especie de nube de color anaranjado muy brillante y que estaba pues como rodeando la estación espacial. Y claro, en ese momento pues ellos lo empiezan a observar como por las ventanas hay algo raro y también empiezan a tener mucho miedo porque lo que son los sistemas electrónicos de la estación empiezan a fallar. La comunicación con tierra iba bien, pero algunos elementos electrónicos estaban empezando a dar error y entonces claro, esto no había ocurrido nunca en la historia de la carrera espacial rusa y claro, lo primero que pensaron es que tenía que haber fuego allá afuera, ¿no? Pero claro, ese fulgor no podía corresponderse con fuego porque la temperatura exterior era bajísima y la falta de oxígeno afuera era evidente. No podía ser posible y claro, ellos pues en ese momento fueron flotando en esas espectaculares imágenes que siempre vemos del espacio. Ellos fueron flotando hacia las ventanillas que tenían en la estación espacial y entonces pudieron identificar la fuente de aquel color anaranjado y lo que vieron les dejó completamente asombrados a los tres. En lugar de un fuego, los tres astronautas se vieron cegados por una intensísima luz que atravesaban las ventanas hacia el interior de lo que sería aquella estación espacial. Y claro, era fascinante porque en un principio no podían ver nada y mientras su visión pues ya se trataba de ajustar a lo que sería el cambio de intensidad lumínica, les dio tiempo a contactar con tierra para transmitirles que toda la estación estaba rodeada de esa especie de niebla luminiscente y lo asombroso es que al volver a asomarse por las ventanas vieron lo imposible, lo impensable. Ante la estación espacial se encontraba clarísimamente uno a uno 7 humanoides alados de tamaño colosal que resplandecían y flotaban en mitad del vacío del espacio. Estaban allí por ellos, era evidente, estaban allí para ellos, para verlos a ellos. Su aspecto era prácticamente humano, tenían cara, cabeza y extremidades, eran prácticamente humanos e inmensos de grandes, tenían que medir entre 24 y 25 metros según sus cálculos, parecían casi una proyección y tenían una serie de apéndices que salían de su espalda. Esos apéndices eran tan grandes como lo que serían las alas de un avión desplegadas. Según declararon los cosmonautas en lo que serían las comunicaciones a tierra y luego en los informes que llegaron a redactar cuando bajaron a la superficie. Los cosmonautas dijeron que aquellos humanoides estaban observándolos inmóviles e impasibles.
Los seres, según declararon, no se movieron y estuvieron allí impertérritos durante más de 10 minutos observándoles en quizá lo que sería el encuentro, el avistamiento del tercer tipo más brutal, especial y extremo de toda la historia de la humanidad y también de la ufología. Tras aquellos 10 minutos impresionantes, los 3 cosmonautas se volvieron a quedar solos en las capas altas de la atmósfera porque al parecer pues aquellos seres y también el fulgor que los rodeaba a ellos y que rodeaba también a la estancia pues se fueron desvaneciendo poquito a poco. Esto apareció también en lo que serían los informes que redactaron y también en las comunicaciones a tierra por radio. Aquello, bueno, pues se explicó como una especie de alucinación colectiva, pero evidentemente jamás se explicó cómo 3 personas distintas, con personalidades diferentes, tuvieron la misma visión en el espacio tras pasar por decenas de estudios diferentes cada uno de ellos y bueno, pues tras haber pasado también por decenas de pruebas antes de subir al espacio. Debería haber habido alguna diferencia en su relato, pero no la hubo. Con todo esto, el incidente pues no terminó aquí porque resulta que el día 17 de julio del año 1982, es decir, 5 días después, la estación recibió a la Soyuz T-12 y a otros 3 ocupantes, el comandante Vladimir Zanibekov y los astronautas Igor Volk y Svetlana Savitskaya, la segunda mujer astronauta de la carrera espacial rusa. Y entonces ya tenemos esa estación espacial con 6 astronautas en su interior y bueno, pues una de las misiones o una de las las cosas que querían hacer ellos era hacer que una mujer realizase un paseo extravehicular. Bueno, pues resulta que mientras que se estaban realizando aquellos experimentos y tras haberse apuntado ese hito de aquella mujer en el espacio, pues resulta que ese día 5 de abril, exactamente de la misma manera, apareció otra vez aquella nube anaranjada que volvió a rodear aquella estación espacial y otra vez volvieron a aparecer esas figuras, esos 7 humanoides, esta vez viéndolos pues 7 astronautas en el espacio, todos ellos pues agolpados en las ventanillas de aquella estación espacial. Jamás pudieron explicarlo cuando bajaron a tierra como una alucinación colectiva, porque en este caso eran 6 personas que por supuesto pues no pudieron haber tenido pues una alucinación teniendo en cuenta ya 6 personalidades diferentes. Lo más asombroso del tema, de este tema impensable, inconcebible, allí en los confines de la Tierra, es que se han producido algunos avistamientos muy similares gracias a los satélites, los SOHO y LASCO, esos satélites heliosféricos que tenemos los seres humanos en el espacio observando continuamente el Sol. Y es que se han producido lo que serían algunos avistamientos que tienen unas grandísimas similaridades con las descripciones de los astronautas rusos. Yo los estuve estudiando en los últimos años en Ufópolis y los llamé los ovnis ave fénix por sus similaridades con lo que sería esa figura no mística del ave fénix que perfectamente podría estar refrendando estos avistamientos en el espacio de estos cosmonautas rusos, anaranjados y con una especie de apéndices desplegados como si fueran aviones o como si fueran alas en la antigüedad o como si fueran quizá ángeles con esas, bueno, pues con esos fulgores no divinos, ¿no? Con las piernas juntas o desplegadas. Se les ha visto en los últimos años en muchas ocasiones y aparecen muy cerca de las sondas heliosféricas de la NASA. Son del mismo tamaño que se han descrito en estos avistamientos rusos y aunque no puedan verse los rostros debido a la distancia, sí que aparecen perfectamente nítidos e incluso con movimiento.
Los ovnis, ave fénix, pues serían una nueva vertiente bastante actual del fenómeno ovni que refrenda lo que dijeron varios héroes de la carrera espacial rusa, jugándose el tipo tanto en el espacio como en tierra, y que podría explicar lo que algunas figuras místicas hicieron en el pasado, siendo ellas, con todo respeto por supuesto, quizá protagonistas de encuentros que fueron interpretados como señales divinas, señales de Dios. Quizá pues podamos interpretarlo así, quizás sea una señal divina que el hombre efectivamente se encuentre con estos seres ajenos a la Tierra y bueno, pues finalmente los acabe fotografiando, vengan de donde vengan, y esto por supuesto queda a opinión del espectador. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. De lo imposible, de lo impensable, y a día de hoy, y bajo otra perspectiva, se podría interpretar que realmente protagonizaron encuentros que podrían identificarse con incidentes del tercer tipo. Tercer tipo, pues estamos hablando de encuentros con humanoides, por su parecido con casos bien estudiados y en su mayoría bien clasificados por nuestros gobiernos, los mismos que a día de hoy siguen financiando otras guerras. Y es que, bajo la famosa proclama de ángeles ayer, extraterrestres hoy, muchos investigadores han tratado de explicar muchas presentaciones y encuentros místicos como momentos en los cuales seres de otros mundos, pues rodeados de auras anaranjadas en su mayoría, seres aparentemente alados, habrían... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En este mundo en el que nadie se cree nada, el hombre ha evolucionado en sus creencias desde antaño hacia una serie de credos respetables que han sobrevivido en el devenir de los tiempos a través de guerras brutales financiadas por personas, por supuesto, sin corazón y llegando al vulgo con figuras fascinantes. Esas figuras pues eran capaces